Hubo en tiempos una remota tierra que estaba más allá de los límites de lo conocido. Y hasta aquella tierra solo se aventuraban unos pocos mercaderes audaces. Porque era esta una tierra de fabulosas riquezas, y hasta se dice que sus leyes estaban escritas en tablillas de oro. Muchos murieron por llegar hasta ella, y muchos más fueron asesinados por competidores. Estas cosas ocurrían hace 3000 años. Entre los estuarios de los ríos Guadiana y Guadalquivir, debió estar la capital de un imperio que se llamó Tartesos, y que ya en tiempos del rey Salomón, cuando este rey proyectaba el templo de Jerusalén, intercambiaba sus productos naturales con los elaborados que le traían las naves del Oriente Mediterráneo. Tartesos es uno de los grandes misterios históricos. Se sabe que existió, que conquistó, que navegó, que desapareció un día tras siglos de opulencia, que tuvo dinastías de reyes, entre los que se contó el famoso Argantonio, que reinó 80 años. Lo que no se sabe es cómo desapareció, ni dónde estuvo su capital. Hay sabios de todo el mundo que llevan buscando los vestigios de Tartesos desde que existe la arqueología. Lo que sí parece claro es que las principales ciudades de aquel imperio estuvieron ubicadas entre los deltas del Guadiana y del Guadalquivir. Y aquí venimos a parar a lo que en este siglo se llama la provincia de Huelva. Lo que traía hasta este rincón de la península ibérica a los mercaderes prehistóricos eran las riquezas mineras: oro, plata, cobre, estaño, hierro. ¿Cuántos miles de años arañando estas tierras para obtener sus tesoros minerales? Cráteres enormes, embudos gigantes, siguen hoy buscando las mismas piritas que hace milenios. Son las minas onubenses de Río Tinto, de Nerva, Calañas, Zalamea, Valverde del Camino. La comarca es el Andévalo. Uno de los pueblos mineros del Andévalo se llama Tarsis, igual que la Biblia llama al legendario imperio de Tartesos. Para comerciar con los tartesios, los avispados fenicios establecieron colonias. Una de ellas se instaló en la confluencia de los dos ríos mineros de esta comarca, hoy llamados Tinto y Odiel. La colonia se llamó Onova. Cuando fue romana pasó a Onuba, y así se quedó cuando fue vándala, hasta que conquistada por los árabes la rebautizaron Huelva, y así, poco más o menos, se quedó.
Huelva permanece en su trabajo histórico, que es el relacionado con las riquezas mineras de su territorio, solo que hoy bastante más complejo. Ya no solo es una factoría y un puerto de embarque, sino lo que se conoce como un polo industrial donde hay de todo, contaminación incluida. Pero en el fondo, el viejo oficio se mantiene. A Huelva la desmoronó una serie de terremotos hace poco más de 2 siglos, y esta es la causa de que su aspecto físico sea algo más juvenil que el de otras ciudades andaluzas. Es una ciudad reconstruida, con el cutis terso. Sus antigüedades mayores son la iglesia de San Pedro y la catedral, que es el viejo convento de la Merced. Sin dejar a un lado otros rincones históricos como la Plaza de las Monjas y la Iglesia de la Concepción. La geografía urbana de Huelva gira en torno a una serie de hitos clericales, como en tantas ciudades de España. Pero Huelva es una ciudad para pasearla. Los paseos, hermosos y casi siempre soleados, conducen a visiones singulares. Por el del Conquero se llega a la visión total del estuario y al santuario de la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva y advocación muy de marineros, pescadores y navegantes en general. Otro largo paseo lleva a la punta del Sebo, y allí, donde se funden las aguas de los 2 ríos propiamente onubenses, Tinto y Odiel, y se hacen mar, está la efigie de Cristóbal Colón. Una imagen colosalista y un poco hierática de aquel genovés que se empeñó desde aquí en buscar la ruta más corta hacia las Indias y llegó a América. Colón, América y toda una historia larga de descubrimientos, colonizaciones, conquistas y aventuras que parten de aquí y tienen incontables protagonistas onubenses. En Palos de la Frontera se reclutó la tripulación de las 3 famosas carabelas ante la iglesia mudéjar de San Jorge. Tras la leva, salieron los enrolados por la Puerta de los Novios y cargaron agua en la Fontanilla para el viaje. Allí estaban los Pinzones y los de Velasco, Hernando de Villarroel, Fernández Rascón y Rodrigo de Triana, el del famoso grito que anunciaba a todos aquellos aventureros la llegada a un mundo desconocido. El convento de la Rábida, tan sencillo, no aparenta toda la historia que tiene debajo, porque resulta que fue templo fenicio y después romano, consagrado por cierto a Proserpina, diosa de la agricultura y reina de los infiernos, y después Rápita de los moros, que de ahí le viene el nombre, hasta que fue el convento donde se realizaron los conciliábulos que permitieron a un aventurero visionario llevar 3 barcos a América y volver con 2, pero con la misión cumplida.
Moguer, junto al río Tinto, aportó muchos hombres a la empresa de Colón y hasta algún niño, como un zagal que se llamaba Juan de Jerez. Moguer le inspiraba mucho a Juan Ramón Jiménez, por haber nacido allí, y por la blancura y el azul y toda la geometría de verticales, horizontales y oblicuas que tiene el pueblo. Con su iglesia de la Virgen de la Granada, donde campea una figura con un lábaro y una palma. Huelva es tres Huelvas, una serrana que está al norte, una llana que está en el centro y una costera que es esta, la propia Huelva, los lugares llamados colombinos y algunos otros más. Vaya como ejemplo, Gibraleón, y Trigueros. Y Cartaya. Y Niebla, toda amurallada tal como la dejaron los almohades, y ya ha llovido. Una Ávila en pequeño y Sarracena. Niebla fue reino de Taifa, de cuyos esplendores queda el alcázar, tan viejecito ya que se pone peluquines de maleza. En una palabra, Huelva es la costa y el interior, que se va haciendo paulatinamente serrano según se avanza hacia el norte. Pero si hablamos de la costa, vamos a la costa. Le dicen Costa de la Luz por aquello de las 3000 horas de sol al año. Pero lo que salta a la vista es la magnificencia de esos arenales que cubren más de 100 kilómetros entre los deltas del Guadiana y Guadalquivir. Y ahí está Ayamonte, rayando con Portugal. Isla Cristina, marinera. Lepe y su playa de la Antilla. El Rompido. Punta Umbría. Mazagón, Matalascañas y toda la extensión interminable de la playa de Castilla. Un vuelo de sur a norte a través de la provincia de Huelva nos lleva de la arena fina
a la roca de Sierra Morena. En el camino la transición puede pasar por la comarca del Condado, que es suave y vinatera. En el condado, La Palma y Bollullos son los titulares más destacados de este terreno, sin olvidar a Lucena y Villalba del Alcor y a tantos otros. Siguiendo el vuelo de sur a norte, estamos en la sierra. Es una pared que, si la saltamos, nos pone en Extremadura, esto es Sierra Morena. Como nos vamos a quedar del lado de acá, en la vertiente sur, podemos encontrar pequeños ramales de la Gran Cordillera, serrizuelas y sierras menores. Una de estas es la Sierra de Aracena, que lleva el nombre de la capital de toda esta comarca alta y fragosa, Aracena. Aracena. En este bonito lugar serrano, lleno de plazuelas, hay una cueva que han bautizado como de las Maravillas, la más extensa de España. Sería cosa de verla a vista de murciélago. En Aracena, los restos de la Torre Mudéjar y del Castillo Almohade conviven con la iglesia que los templarios pusieron en el lugar de la mezquita y con una plaza de toros con los graderíos blancos que se pone los palcos a modo de peineta. Es curioso observar cómo iglesias, castillos y plazas de toros alternan en buena convivencia por estos pueblos serranos. Así sucede, como en Aracena, en uno de los más imponentes lugares de estos pagos, que se llama Almonaster la Real. Una cosa similar pasa en otra villa serrana, Aroche, toda amurallada por los romanos y refortificada por los moros. En Cumbres Mayores, toda esta simbiosis de castillos, iglesias y plazas de toros se complica algo porque hay que añadirle un campo de fútbol. El estadio en cuestión está dentro del castillo y la plaza de toros, que no es redonda sino rectangular, se pega a un costado de la fortaleza.
Ay, si Sancho IV, titular de este castillo, levantara la cabeza. Claro que si le gustaban las fiestas de toros... Pero ya metidos en esto de las viejas justas taurinas, lo que dicen por allí es que la plaza de Zalamea la Real, que tampoco es redonda, sino poligonal, es la de más solera de la provincia. Y la de Campofrío, afirman, es la más antigua de España. Ella, tan sencillita que parece un aro infantil tirado en el campo. Íbamos por los caminos de la sierra, y de Cumbres Mayores a Jabugo el trecho es corto. Jabugo y Cumbres Mayores compiten en esa delicia que es el jamón serrano de Huelva. Esta es una de las riquezas grandes de esta serranía, si no fuera porque hay necesariamente que considerar otras, históricas, llenas de evocaciones. Evocaciones. Alájar, con su ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, y la peña de Arias Montano, que lleva el nombre de un pensador, un consejero de Felipe II, un humanista a quien la Inquisición le anduvo pisando los talones. Qué bien estas alturas para un intelectual cansado. No se cansa la vista por estos parajes serranos. Al doblar un viso del camino puede uno encontrarse con, por ejemplo, Cortegana y su castillo medieval. O Zufre, tan sencillamente pintoresca. O Galaroza. Otro aspecto radicalmente distinto de esta Huelva tan variada son las marismas. Una zona en la desembocadura del Guadalquivir donde el río se desfleca y produce pastos, riqueza ganadera, arenas movedizas, esteros, juncales y el coto de Doñana. El coto de Doñana, paradero y paraíso de las aves de medio mundo. Es por allí, por las marismas de Huelva, por donde está Almonte, y también El Rocío, pequeño lugar donde una vez al año se reproduce un rito pagano mágico, sensual y colorista, una peregrinación de guitarras y vino, un aluvión de carretas, bueyes, caballos y tractores, de polvo y gritos, y cante. Son los miles de onubenses, sevillanos y gaditanos que van al Rocío.
En el Rocío se condensan buena parte de los trazos que podrían definir a un amplio sector de la población andaluza. La que monta una juerga en torno a una devoción. La que cultiva la alegría casi como un hecho obligatorio. La que saca a relucir la jaca árabe y la guapa mujer a la grupa. Y que viene a descender de aquellos acaudalados prehistóricos que comerciaban con el mismísimo rey Salomón.